Buenas tardes a todos, que el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto que ya el Señor nos ha ayudado a lo largo de todo el año y sobre todo que su presencia está aquí con nosotros. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto que hayan venido ustedes aquí para ser congregados también por esta plataforma, aunque también ya el Señor nos da la oportunidad de congregarnos los domingos, pero hoy lo vamos a hacer por esta plataforma que nos permite el Señor y vamos a estudiar juntos lo que es la doctrina bíblica, para que todos juntos vayamos creciendo hacia la madurez, hasta que el carácter de Cristo vaya siendo formado en nosotros. Eso es lo que queremos, ser que el carácter de Jesús se forme en nosotros, vivir como vivió Jesús y hacer la voluntad de Dios. Y por eso es muy importante estar escudriñando la palabra de Dios. Vamos a poner todo este tiempo en manos de nuestro Dios y que seamos guiados por su Espíritu Santo. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Gracias, Padre eterno, Padre de misericordias. Te damos muchas gracias porque hemos sido comprados por un precio muy alto, Señor, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él ha comprado la iglesia con su sangre y Él es nuestra cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia que Él ha comprado para sí. Padre, te damos muchas gracias y te pedimos en este momento que por la sangre preciosa del Cordero de Dios nos perdones todos nuestros pecados, para que no haya nada que nos impida entrar en tu presencia. Necesitamos, Señor, aprender más de ti, queremos conocerte más, queremos, Señor, estar aquí delante de ti para adorarte y también escuchar tu palabra, Señor. Te suplicamos en esta tarde que nos vivifiques conforme a tu espíritu, que nos vivifiques conforme a tu palabra, que nos des entendimiento, que las escrituras tuyas resplandezcan en nuestro entendimiento, Señor, y podamos reflejar a Cristo y que podamos poner esta palabra por obra. Te rogamos, Señor, que unidos a la vid verdadera que es Jesús, como siervos suyos, como hijos tuyos, permanezcamos unidos a la vid verdadera que es Jesucristo, porque sin Jesús nada podemos hacer. Y deseamos, Señor, estar unidos con el Señor Jesús para que podamos estar dando perseverantemente fruto para la gloria de tu nombre, y que cuando Jesucristo venga nos halle sirviéndole, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos. Y te damos gracias por los que estamos aquí reunidos, Señor. Y también te damos muchas gracias por el ministerio Ebenezer, por el apóstol Germán Ponce, que nos permite usar este manual de Corderitos, Señor. Damos gracias por su vida, por la vida de su familia y también del apóstol Sergio Enrique, Señor. Muchísimas gracias, que han sido de bendición sus vidas para todos nosotros, y te pedimos para que los sigas usando por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Disponemos este tiempo, Señor, dándote a ti todo el honor y la gloria. Gracias, Padre, porque nos escuchas y tu presencia está aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Pues estamos ahorita ya hoy, si Dios lo permite, vamos a terminar la lección número 3 del segundo manual de Corderitos. Y aquí, como dices, la escuela de doctrina. Y vamos, ya vimos la primera parte de esta lección 3, que son los dones del Hijo 2.
donde estamos viendo que, como dice la Escritura, si nos vamos aquí a Efesios, ¿cuántos traemos la preciosa palabra de Dios? Es Efesios 4, 8 y 11, que dice: por tanto, dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, está hablando del Señor Jesús, y dio dones a los hombres. Y él mismo Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, otros, aquí lo vemos, apóstoles, profetas, evangelistas, otros pastores y otros maestros. Ya habíamos tocado algunas áreas de estos ministerios y ahorita los estamos recordando y tocando otras áreas. No es un estudio exhaustivo, pero sí es para ir dando a conocer lo que es cada ministerio. En la primera clase se habló nuevamente del ministerio apostólico y bueno, antes de continuar con los ministerios, recordemos que Jesucristo fue el único que desarrolló los 5 ministerios. Él es el primero en todo y Él es nuestro ejemplo en todo. Él siempre es nuestro ejemplo a seguir. Él dejó huellas para que anduviéramos en ellas. Y Él es el único, Jesucristo, el Hijo de Dios, que desarrolló los 5 ministerios durante su vida en la tierra. Y cuando Él se fue, dotó a la iglesia de los mismos a través del Espíritu Santo, porque la iglesia haría la obra que realizaba el Señor Jesús y, como Él dijo, aún mayores, no en poder, sino en extensión, en el sentido que nos envió a toda la tierra a predicar las buenas nuevas de salvación, y lo haríamos en el poder del Espíritu Santo. En la obra que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, si recordamos, fue en el poder del Espíritu Santo. Y Él envió su Espíritu Santo también a la iglesia para que en el poder del Espíritu Santo hiciéramos esta labor. Y aquí, como vemos, como lo dijo él, vimos el ministerio ya apostólico, la primera clase. En la segunda clase vimos el ministerio pastoral. Y ahorita ya vamos a ver el ministerio. Bueno, en esta clase fueron, sí, el ministerio apostólico. En esta clase, perdón, es que en la lección anterior, en la 2, vimos el ministerio apostólico y el ministerio profético, perdón. Y en esta clase, que es la 3, en la clase 1 vimos las funciones de un maestro, y vimos en la clase número 2 de esta misma lección el ministerio pastoral, y ahora vamos a ver el ministerio evangelístico. Son preciosos los hombres que Dios ha levantado para la edificación de su iglesia. Y siempre tenemos como ejemplo al Señor Jesús. Y hoy comenzamos, a buena hora aquí, el ministerio evangelista. La cobertura del ministerio evangelista está tipificada en las alas de la paloma, que es un símbolo de reconciliación y paz. Entonces aquí vemos el ministerio, como lo vemos aquí, es el ministerio evangelista, del hombre que va y proclama las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que ahorita vamos a ver en este momento. La palabra evangelista. La palabra evangelista se traduce del griego evangelistes y significa mensajero del bueno, proclamar las gratas nuevas. Esto dice en el diccionario Strong. Esto indica que los evangelistas son mensajeros que llevan buenas noticias del reino, la salvación y la vida eterna. Un evangelista saca de la cautividad a muchos. Y recordemos
como hemos estado mencionando, Jesús es nuestro ejemplo. Y si recordamos, Jesús allí en el Evangelio de Lucas 4:18, él cuando abrió las escrituras ahí en la sinagoga, buscó ahí la escritura de Isaías. Y esto está en Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio de los pobres. O sea, esta es la buena nueva de salvación. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año favorable del Señor. Este ministerio está caracterizado por el amor hacia las almas perdidas. Es una carga que pone el Señor en nuestro corazón para ir a buscar esas almas que están perdidas, a las personas que usan el ministerio evangelista. Y deben de estar llenos del Espíritu Santo. Recordemos que todo esto, tanto el apóstol como el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, todo debe de ser en el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús, estando unidos a la vid verdadera, que es Jesucristo, pero ser llenos del Espíritu Santo. Si no, esto no puede avanzar, no podemos seguir, porque esta obra es una obra sobrenatural, por lo cual necesitamos al Espíritu de Dios, que es Dios Espíritu Santo, el que nos ayuda a llevar estas buenas de salvación hacia las almas perdidas. Y aquí vemos, el Señor Jesús vino, como dice, el Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. No puse aquí la cita, pero los evangelistas son pescadores de almas. Y como aquí lo dice, te les digo la cita, el Señor Jesús, aquí dice, lo que se había perdido. En Lucas 19:10, el Señor Jesús vino porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús fue el que salió a nuestro encuentro, el mes fue el que nos vino a buscar. Recordemos que Él es nuestro ejemplo, y esto también hace el evangelista. Está caracterizado por el amor hacia las almas perdidas. Verdaderamente hay un pesar en nuestro corazón por ir a proclamar estas buenas de salvación, y debemos de ser en el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2, dice cómo los discípulos que estaban todos reunidos no podían irse de ahí, como vemos aquí en el libro de Hechos. Si vamos ahí a Hechos 2, por favor. Ahí en Hechos 1:8 les dijo el Señor Jesús, Él les dijo que no se fueran hasta que fueran llenos del Espíritu, hasta que recibieran el poder de lo alto. Aquí lo podemos ver. En Hechos 1:4 dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que era el regalo del Espíritu Santo, que vendría el Espíritu Santo a morar a nosotros, sino que esperasen la promesa del Padre. Y aquí les dijo: y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Si recuerdan, eso lo dijo por ahí en Juan 14, en Juan 14 al 16, capítulos 14 al 16. Y dice: pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y recordemos que el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Y entonces después fue la ascensión de Jesús, y ya vemos aquí en el capítulo 2, en el 1:8, aquí les dijo: pero recibiréis poder, en el capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu
Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y aquí, como vemos en Hechos 2:2, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban ahí, sobre los discípulos que estaban reunidos. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y ahí vemos en el 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu y les daba habilidad para expresarse. Entonces, vemos qué tan importante es, sin el poder del Espíritu Santo, sin haber sido llenos del Espíritu Santo, no hubieran podido hacer toda esta labor. No se puede hacer en una forma natural, tiene que ser en forma sobrenatural, que es en el poder del Espíritu Santo. El ministerio evangelista es un ministerio que debe de soportar las aflicciones al hacer la obra. Y esto lo vemos ahí como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5, dice, pero tú, le está diciendo a Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, los evangelistas son pescadores de almas. Al evangelista se le manifiestan primordialmente los dones de poder. Si ahí te vas a 1 de Corintios, o sea, son hombres llamados por Jesucristo, los evangelistas, pero los equipa, Dios nos equipa, si recordamos, Dios hace la obra en nosotros y por el poder del Espíritu Santo y nos equipa con los dones de acuerdo a lo que nos ha llamado. Aquí en 1 de Corintios, si te vas ahí, por favor, a 1 de Corintios, nos habla de los dones en los cuales fluimos en el Espíritu Santo, son dones del Espíritu Santo y nosotros al realizar la obra fluimos en esos dones, tanto el apóstol, tanto los profetas, los evangelistas, el pastor y el maestro. Y aquí en 1 de Corintios 12, si por favor ahí te vas al versículo 1, dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando eras paganos, de una manera u otra eras arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y luego comienza a hablar de la diversidad y unidad de los dones. Y dice, ahora bien, continúa el apóstol Pablo diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está, hay diversidad de dones, pero el Espíritu está con E mayúscula, es el Espíritu Santo, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, que son los que vimos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, como vimos la primera lección, la obra de Dios en nosotros, pero a cada uno se le ha dado manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno, y aquí empiezan los dones. Entonces, al evangelista puede fluir en otros, pero en el evangelista, aquí como vemos, se le va a manifestar primordialmente, no quiere decir que sean los únicos, pero primordialmente se le van a manifestar los dones de poder, que aquí los vamos a encontrar. ¿Cuáles son esos dones de poder? Es el don de fe, que es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo transmite en una convicción inconmovible para actuar como si ya fuese una realidad lo que se espera. Bueno, aquí
vamos a encontrar don de fe, aquí lo vas a ver escrito, también se le va a manifestar también el don, ahorita los vamos a ir viendo cada uno, el don de sanidad primordialmente, no, y como les digo, pueden fluir en otros dones también, en don de ciencia, ahorita lo vamos a ver, pero primordialmente son estos, el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Aquí está el de hacer milagros. En estos primordialmente. Y mira, si por ejemplo vamos acá, vamos a leerlos aquí. Dice, pues a uno les es dado palabra ¿qué? De sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento, ahí están los dones, según el mismo Espíritu, y todos con mayúscula, o sea, dados por el Espíritu Santo en los dones que fluimos. Y dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro los dones de sanidad. Quiero decirles que este don de fe es diferente al don que nos da Dios para la salvación. El fe nos da Dios para salvación, un don de fe, pero este es otro don. Este es el que fluye mucho en los evangelistas, es un don de fe para poder realizar estos milagros a través de los cuales fluye el Espíritu Santo. Y aquí vemos otra vez por el mismo espíritu a otros dones de sanidad. Aquí están, ahí los pueden ver, es don de sanidad, don de fe y el de hacer milagros. Y aquí dice, por el único espíritu. A otros, poder de milagros. Aquí está en el versículo 10. Poder de milagros. A otro, profecía. A otros, discernimiento de espíritus. Este es súper importante, este don. Hay que pedirlo, de verdad, nos ayuda muchísimo el don de discernimiento de espíritus. Es necesario. Y también aquí también tenemos el discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. El de discernimientos de espíritus fluye mucho cuando el Señor nos usa también en la liberación para liberar otras almas de la opresión demoníaca. Es muy importante este don. Y dice aquí también diversidad de clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él, porque él nos va a que fluyamos en esos dones según lo que nos ha mandado a hacer. Y como también dice Pablo, que anhelemos los mejores dones. Nosotros podemos pedir si fluir en los dones. Esto aquí lo dice luego el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pablo estaba buscando la cita, dice, pero que todo, ¿dónde está? Pero todo se haga decentemente y dice que hay una parte donde dice que anhelemos los mejores dones. Así en el 12, en el primero de Corintios 14:12 dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Estos dones son para la edificación de la iglesia. Sí, el don de fe, vamos a ver cómo también el Señor lo usa para otros hermanos para que reciban ese milagro. Miren, vamos a verlo aquí. Entonces, el evangelista va a fluir primordialmente en estos dones, pero les digo, puede fluir en los otros también. Aquí, el don de sanidad. Vamos a ver nuestro ejemplo a seguir, que siempre es Jesús, como ahí fluye el don de sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, este don es el medio por el cual el Espíritu Santo consuma directamente en la salud física de los enfermos. Son intervención de medios naturales o de capacidades humanas. Miren, vamos a ver aquí. O sea, cuando este es el don de sanidad, como dice aquí, el, el Espíritu Santo actúa directamente en la salud física de los enfermos, pero esto es sin intervención de medios naturales o de capacidad humana. Estamos hablando cómo el Señor puede hacer milagros creativos de sanidad. Se ha dado que oran el evangelista, oran los hermanos que tienen este don y se forman incluso hígados nuevos. O sea,
como el Señor Jesús, que sanó a un ciego de nacimiento. Aquí lo vamos a ver ahorita, miren. Dice, Jesús limpia a un leproso. Vemos en Marcos 1:40, dice, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Está el leproso arrodillado delante de Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí dice el Señor Jesús, movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, ahí está, al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Hay milagros así que los hace el Señor en un instante, en un momento, o hay veces que lo va haciendo poco a poco y puede usar también otro tipo de medicamento. Pero aquí estamos viendo cómo lo que estamos diciendo es el don de sanidad, es el don de sanidad, porque dice es el don por el medio del cual el Espíritu Santo lo hace directamente en la salud de las personas. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús tocó al leproso y quedó limpio al instante, no usó ni medicina, ni médico, ni estaba con el médico de médicos, que es Jesús, pero esto es el don de sanidad. Y aquí vemos, y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Y entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Y aquí vemos que dice, pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venía a él de todas partes. O sea, este es el milagro este es el don de sanidad, que se hace así, sin intervenciones médicas, ni operaciones, ni nada. Nada más es orar y fluye el poder del Espíritu Santo y es sanada la persona. La mujer que tocó al manto de Jesús, esto también así lo vemos, si lo recordamos ahí en Marcos 5, 24, 18, no me va a dar tiempo de leer todo porque si no, no vamos a llegar al final, pero aquí dice que a Jesús le seguía una gran multitud y había una mujer que padecía. Miren, aquí incluso está esto. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, o sea, los médicos no habían podido hacer nada por ellos, las medicinas no habían podido hacer nada por ella. Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Esto pasa así muchas veces. Imaginémonos, esta mujer desesperada acudió a Jesús. Era su única esperanza. Y aquí dice, y cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Y así pasó. Esto sucedió. Esto es el don de sanidad que fluía de Jesús por el poder del Espíritu Santo, que en él habitó la plenitud del Espíritu Santo y dice, y al instante la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, Maestro, Señor, ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero porque el Señor sabía que virtud había salido de él, aquí dice, pero él miraba a su alrededor para ver la mujer que le había tocado. Entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y fijémonos aquí cómo dice al instante cesó el sangrado, al instante la fuente de su sangrado se secó y se sintió en su cuerpo que estaba curada de la aflicción.
Jesús vino haciendo el bien y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y esto mismo le dejó a la iglesia, a su iglesia, a las personas que ha levantado para la edificación de su iglesia. Así es que por eso podemos orar y en el poder del Espíritu Santo se realizan estos mismos milagros. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Yo puedo dar testimonio de esto, que al orar por mí, mi espalda fue sanada sin intervención de médicos ni de medicinas y por 20 años padecí de escoliosis doble, coxis metido hacia adentro y cuello rígido. Así es que puedo dar testimonio de esto, de cómo si fluye el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, aún hoy en nuestros días. Y también está el don de hacer milagros en el evangelista. Y aquí vemos cómo, bueno, perdón, ya para cerrar el capítulo de la mujer, de la mujer de flujo de sangre, que aquí vemos que fue como al tocarlo en el instante, y aquí vemos cómo Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete y queda sana de tu aflicción, porque fue en ese momento en que quedó limpia y sanada. El hacer milagros es el don de milagros, es aquel por el cual el Espíritu Santo produce la suspensión o alteración de las leyes impuestas por él mismo, cómo se alteran también las leyes de la naturaleza. Esto milagro en el cual el Señor Jesús hizo fue en las bodas de Caná. Si vemos cuando Él convirtió el agua en vino. Si no podemos, no nos da tiempo de leer todo el pasaje, pero nada más algunos versículos de ahí dice, y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada uno cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Y entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, aquí vemos el don de hacer milagros, convertida en vino, como no sabían de dónde era, pero los que les servían, que habían sacado el agua, lo sabían. El maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Y mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga. Bueno, perdón, este es un milagro de cómo, como estamos viendo, es el hacer milagros, como las leyes de la naturaleza impuestas por Dios mismo se suspenden. Aquí, como lo vimos, el agua se convirtió en vino, fue un milagro. Y también vamos a ver otro milagro que es la resurrección, como Jesús resucitó, como resucitó a la hija de Jairo. Aquí vemos en Marcos 5:35, si por favor ahí te vas al Evangelio, así, en Marcos 5, nos vamos ahí a la palabra de Dios, Marcos 5, ya lo tienes ahí, Marcos, después del Evangelio de Mateo viene Marcos, cronológicamente aquí en la palabra de Dios está Marcos, dice en el capítulo 5, versículo 35, dice, mientras estaba todavía hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, aquí lo tienes ya en el 5:35, si lo ves ahí, dice que es la hija de Jairo. Y dice ahí, mientras estaban hablando, mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, no temas, cree solamente. Esto también nos dice a nosotros el Señor Jesús el día de hoy, no temas, cree solamente.
y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Aquí vamos a ver el milagro de hacer milagros. Imaginen, va a resucitar a la hija de Jairo y dice, y tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. Y ¡fum! Aquí está el milagro de hacer, el don de hacer milagros. Dice, y al instante, es lo que estamos viendo, en el momento, al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña, había resucitado a la hija de Jairo, y dice, y estos, bueno, entonces estos son los dones que fluyen en los evangelistas primordialmente, pero pueden fluir en todos los demás. El Espíritu Santo da conforme a Él quiere y sabe que necesitamos. Y dice, estos tres dones, en estos tres dones de sanidad, de hacer milagros y de sanidad y ay, que son de poder, que son el don de sanidad, estos dones de poder, el hacer milagros, estos tres dones. Don de sanidad. Y el don de fe. Perdón, aquí está el don de fe, que es el uno, el don de fe que lo vimos, ya se me había perdido, el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Estos tres dones, sanidad, fe y hacer milagros, van entrelazados, generalmente van entrelazados estos dones. Luego vamos a ver las señales en las que podemos distinguir a un evangelista. Las señales por medio de las cuales se puede reconocer a un evangelista son, y vamos a ver las señales, como vimos también las señales del apóstol, las señales de la profeta, el señal del maestro, el señal del pastor, las señales del pastor. Ahorita vamos a ver las señales de un evangelista. Las señales por medio de las cuales se puede reconocer a un evangelista son anunciar las buenas nuevas, esto es, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ahí, si nos vamos al libro en el libro de Hechos, por favor, Hechos, en el capítulo 8, vemos que el evangelista recorre aldeas y ciudades predicando. Esto es lo que hace el evangelista. Vamos a ver, en Hechos 8:40 dice, mas Felipe se encontraba en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces vemos que recorren aldeas y ciudades predicando. Y también lo podemos ver en Hechos 15:36, donde dice, y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades. ¿Qué hacen entonces? El evangelista recorre ciudades, aldeas, predicando las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra para salvación que el nombre de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo tiene esta gran comisión, el hablar, porque no hay otro nombre, no podemos ser salvos más que por la fe en el Señor Jesucristo. Y dice, y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están.
También vemos esto como recorren en Hechos 16:4, dice, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que la iglesia era confirmada en la fe y diariamente crecía en número. Así es que esto es, los evangelistas van de ciudades a aldeas para que las personas que han de ser añadidas al reino de Dios sean añadidos, y como dice aquí, y diariamente crecía el número de los que iban a ser salvos, ¿no? Entonces, en el evangelista tiene amor por las almas perdidas, recorre aldeas, ciudades, predicando el evangelio, sin importar las incomodidades o peligros. Como lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, todo lo que padecieron por predicar las buenas nuevas, que tal Pablo, ¿verdad? Y dice, otra de las señales de un evangelista es que ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué predican? El Evangelio de Jesucristo. En Hechos 8:40 dice, ¿se recuerdan Felipe el evangelista? Aquí en Hechos dice, mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, estas son algunas, ¿verdad? Señales de un evangelista. Y también vamos a ver algunas funciones de un evangelista. Hacen prodigios y señales que confirman la palabra. En Hechos 6:8 vamos a ver las señales y los prodigios, y dice, en Hechos 6:8 dice, y estaban llenos de gracia y de poder, hacía grandes, ¿qué? Prodigios y señales entre el pueblo. Esto es una función de un evangelista. También otra función de un evangelista es que dan testimonio de Jesús, y tiene que ser así, si no, no son evangelistas, porque del que damos testimonio es de Cristo. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Entonces, un evangelista debe de anunciar a Cristo. Y ahí vemos en Hechos 6:9, dice, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia, perdón, es que no, y de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistirle la sabiduría, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, cómo ellos daban testimonio. Si se fijan aquí en Hechos, lo pueden ir viendo aquí en Hechos 6, cómo estaba, y lo vemos, por favor, aquí en Hechos 6, como dice ahí, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaban. Hechos 6:10. Y lo podemos ver ahí, que a partir de ahí del 10, el testimonio, cómo hablaba Esteban. Aquí lo vemos y dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Y entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, porque no podían resistir la sabiduría que venía del Espíritu Santo que fluía en ellos. Y fíjense, y alborotando al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, levantándole falsos testimonios porque no podían contra la sabiduría que estaba fluyendo del Espíritu Santo en él. Aquí, como vemos, porque no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y vamos a ver aquí, a partir del 7, cómo empezó a hablar, qué es lo que da un evangelista, testimonio de Jesús. Entonces aquí lo vemos, y así el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y entonces vamos a ver cómo habló Esteban.
ungido por el poder del Espíritu Santo. Y él dijo: hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres, Abraham, cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijos, prometió que le daría posesión a él y a su descendencia después de él. Y vamos a ver más adelante, porque va a llegar acá cuando empieza a hablar de Jesús. Y más adelante, porque todo este es el discurso y no me da tiempo ahorita en la clase de hablarlo. Pero aquí vemos más adelante, dice: y David halló gracia hasta el 46, nos vamos al versículo y dice en el 46, y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón el que le edificó una casa. Bueno, continúa y más adelante sigue hablando aquí, como en todo esto testificó de Dios, testificó de Cristo. Y todavía se enojaban cada vez más, y pueden bajar sus ojos hasta ahí, hasta el versículo 54, en el que se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Tanto les estaba pesando lo que estaba diciendo Esteban. Y vemos ahí en el 55, pero vean, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? Y a Jesús, qué tremendo, y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces, esto dan testimonio de Jesús y lo pueden ver allí en Hechos 6, y todo lo que leímos. Y después también otra señal del evangelista es esta señal: demuestran con las escrituras que Jesús es el Cristo. Ahí lo pueden ver en Hechos 7:52, donde vemos que dice, vamos por favor ahí al libro de Hechos, es lo mismo que estábamos viendo aquí de Esteban, en Hechos 52, y dice: y a los ¿cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Aquí están dando testimonio de Cristo. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hiciste traidores y asesinos. Quiero decirles que aquí el Espíritu Santo, aquí como vemos la siguiente función, dice: el Espíritu Santo por medio de ellos hace ver a los pecadores su pecado y los llama al arrepentimiento. Esto es lo que hace una señal del evangelista. Lo vamos a ver aquí en el Hecho. Esto, si se fijan, son los mismos versículos. Dice en Hechos 7:53, en Esteban, que está hablando, dice: y vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Aquí el evangelista da el evangelio de salvación de Jesucristo, pero también habla de la misericordia de Dios guiando al pecador al arrepentimiento. Es eso. O sea, sí habla del pecado, pero también de la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Y como todos hemos pecado, como dice ahí en el libro de Romanos el apóstol Pablo, que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aparta de Dios, pero como ungidos por el Espíritu Santo también es guiarnos al arrepentimiento, porque solamente a través de la fe en el Hijo de Dios, en el sacrificio de la cruz que él hizo, siendo nuestro sustituto, tomando nuestro lugar, se imputó nuestros pecados y él murió, porque la paga del pecado es muerte. Él murió
tomó nuestro lugar, descendió a las partes más bajas del infierno, donde fue quemado en lugar nuestro, pero resucitó. Y al tercer día resucitó por el poder del Espíritu Santo y fue sentado, y está sentado a la derecha del Padre. Y entonces este acto de misericordia, de gracia, y que por el medio del cual solamente un pecador puede ser salvo, es lo que guía al pecador al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que debe de hacer un evangelista, dar el plan de salvación, hablar de lo que el Señor Jesús nos rescató, de la muerte eterna, de la condenación eterna, y nos ha dado vida, vida juntamente con Cristo, y llevarnos al arrepentimiento. Esto es lo que debe de hacer el evangelista. Y otra función que hace el evangelista es que realiza campañas evangelistas en masa. Esto es, y si nos vamos ahí a la palabra de Dios, vemos esto en Felipe, cómo anuncia a Cristo en Samaria. ¿A quiénes deben de anunciar siempre? A Jesucristo, porque Él es el que te salvó, Él es el que me salvó. No hay otro camino porque así lo dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. La meta es llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Así es que ¿a quién debemos de anunciar? A Jesucristo. Y aquí vemos, realizan campañas evangelísticas o evangelismo en masas, como lo vemos en el libro de Hechos. Aquí si te vas, por favor, ahí mismo, si continúas ahí en Hechos 8, dice Saulo, aquí dice en el 8 y nos vamos al versículo 4, predicación de Felipe en Samaria. Dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Qué iban predicando? La palabra de Dios. Y dice, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba, ¿a quién? A Cristo, al Mesías. No hay otro que predicar, no hay más. Aquí dice entonces, como lo vemos y nos vamos a ir hasta el 8, y dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos, gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué tal? Aquí están los dones a través de los cuales fluye el Espíritu Santo en ellos. Más bien, sí, hay un fluir de los dones del Espíritu Santo en nosotros y fluyen. Y eso es lo que pasa, es como reciben las sanidades. Como Jesús sanaba, así sanaron, porque si se fijan aquí decía, ¿quién expulsaba demonios? Jesucristo, por el dedo de Dios, Él lo dice. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos, gritaban a gran voz, que es lo que hizo Jesús. O sea, el quíntuple ministerio de Jesús, el predicar las buenas nuevas de salvación, el sanar al quebrantado de corazón, dar vista a los ciegos, sanidades, liberaciones, poner en libertad al que está cautivo del demonio, ¿verdad? Por eso aquí lo vemos, de los espíritus inmundos. Y estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos habían sido paralíticos y cojos y eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Qué dones se manifestaban? En don de sanidad, en don de sanidad, de hacer milagros, en don de fe. Y como dicen, hacen evangelismo también personal. También se puede hacer evangelismo a masas y también el evangelismo personal, que es el que a veces le llaman que es el de caña de pescar, de uno en uno, o echar las redes hacia las masas. Esos evangelios, entonces puede ser evangelismo a masas, que arrojemos las redes y recojamos así grandes cantidades de hombres salvados. O como dicen, de caña de pescar, echamos la caña y sacamos hombre por hombre, ¿verdad? O mujer, digo, o sea, al de hablar de hombres de cada persona. Y aquí lo vemos, también es el evangelismo personal, que también es muy efectivo,
porque tú puedes estar testificando en la oficina, en tu casa, en tu familia, día a día, de persona a persona. Y aquí lo vemos, el evangelismo personal. Aquí vemos a Felipe cuando le testificó en forma personal al eunuco. Si lo vemos ahí en Hechos 8:26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahí lo puedes ver a partir de ese versículo, cómo Felipe le empieza a explicar el evangelio. Ahí lo puedes ver. Vemos aquí, Felipe. Aquí lo estoy buscando en la palabra de Dios, en 8:27, por favor. Si ahí lo tienes, tú también, en Hechos 8:26. No sé la hora, ya casi se me termina el tiempo. Y vemos cómo Felipe le testificó, tú lo puedes leer en casa con tiempo, porque aquí vemos cómo Felipe, ¿de quién le hablaba? De Jesucristo. ¿De quién tenemos que hablar? De Jesucristo. Ven el versículo 32 y dice, aquí Felipe le empieza a decir, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que dices? Le dijo Felipe al etíope. Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado al matadero. Fijémonos aquí cómo con las escrituras te damos testimonio de quién es Jesús. Y aquí dice, como oveja fue llevado al matadero. Esto estaba leyendo el etíope. Perdón, esto estaba leyendo el eunuco, sí. Era etíope, ¿no? Esto estaba leyendo el eunuco. Y dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila y no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y el eunuco respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Esto hace el evangelista, de una porción de las sagradas escrituras al plan de salvación. Y se fijan cómo dice aquí. Dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde la escritura le anunció el evangelio de Jesús. Así es que este etíope, eunuco, le predicó de persona a persona, Felipe, el evangelio. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces también vamos, ya casi estamos por terminar. Otra de las funciones, como vemos aquí, que dice de las funciones de un evangelista, no es que sean todas, estamos tocando algunas, pero pues son las, así que podemos ver en este momento, llevan a los convertidos al bautismo en agua. Esto es muy importante, que una vez que hayan nacido de nuevo, paso seguido, es el bautismo en agua, porque es la señal externa de lo que pasó internamente en nuestro corazón. Y acordemos que son las únicas dos ordenanzas que nos dejó Jesús, que es el bautismo en agua y la cena del Señor, que hagamos esto. Entonces, por eso dice, los evangelistas llevan a los convertidos al bautismo en agua. Y lo vemos aquí con el mismo Felipe, ahí en el mismo capítulo, por favor, ahí sí lo ves. No. Sí es en el mismo capítulo, pero no es con Felipe, este es con Pablo. Perdón, aquí. Llevan a los convertidos al bautismo en agua. Ananías visita a Saulo. Y aquí vemos
En 8:12. No, perdón, llevan los convertidos al bautismo en agua. Sí, Felipe también dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y en el nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres. Es que yo me equivoqué, aquí estaba leyendo el capítulo 9, perdón, pero aquí es para, me equivoqué yo al estar con la palabra de Dios aquí en el papel, pero sí, en el mismo, como les estaba diciendo, en el mismo capítulo, en Hechos 12, vemos cómo Felipe lleva a las aguas a las personas convertidas. Aquí lo podemos ver. Hechos 8:12. Nuevamente se los leo, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios y en el nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres y mujeres. Y es que muchos creen que para bautizarse se necesita haber cambiado y ordenado sus vidas. Esto no es así, sino que nosotros traemos una vida desordenada, vacía, como, pero al llegar a Cristo, Él es el que la va a ordenar, porque si esperamos ordenar nuestra vida para llegar a Jesús, eso no va a pasar. Es llegar a Jesús y Él va ordenando nuestras vidas, va ordenando nuestro caminar. Y lo primero es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal en nuestro corazón. La segunda cosa que hay que hacer es bautizarse en agua. Y también otra de las funciones es que recorren aldeas. Aquí dice, recorren aldeas y ciudades predicando las buenas nuevas, que fue lo primero que vimos. Ahí en Hechos 8:40 dice, más Felipe se encontraba en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio de Jesucristo en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y bueno, pues hemos llegado a la conclusión de esta hermosa lección en las que vimos el ministerio de esta lección 3, que fue de los maestros, pastores y evangelistas, porque en la anterior lección vimos el ministerio apostólico y profético del profeta. Bueno, como